Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Una entrega más del Camino del Rol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una recomendación de disco que a mí me gusta mucho. Es uno de los discos que desde siempre, de vez en cuando podemos estar escuchando. Por mil cosas. Fue de aquellos discos que yo al conocerlo, pues sí podías tener este crossover de repente con bandas que podías escuchar y que ahora les escuchabas con unas versiones en español, con unas intenciones diferentes, pero que conservaban, y te podrías dar cuenta como los músicos protagonistas de nuestro rock nacional tenían una calidad musical así, mire, increíble. Hoy, en el Camino del Rol, Por tu amor, de Isis. Hablar de Isis es hablar de un trabajo encaminado hacia la perfección musical. Este trabajo, encabezado obviamente por Jesús Corona, siempre ha tenido como esta característica de irlo llevando hasta un nivel donde incluso ya ir rozando, donde todos decíamos, es que parece que ya está bien, parece que ya suena. Siempre había un pero, siempre había algo más que se podía hacer. Hablar del maestro Jesús Corona es hablar de esa perseverancia, de esa necesidad de poder demostrar a través de un trabajo constante que se podía mejorar, que siempre se podía mejorar. Platicando alguna vez con él, comentaba acerca de sus primeros acercamientos con la música de rock, con esa época donde el rock en español hacía sus propias versiones de los temas que nos llegaban de Estados Unidos, que nos llegaban de Inglaterra, de tantas partes, en un idioma totalmente diferente al nuestro, y que aquí se adoptaron o se hicieron esas adaptaciones a nuestro idioma, incluso a veces contando historias diferentes. A veces se les cambiaba totalmente el significado, pero es el rock que a nosotros nos tocó, y así hablaba, y tan así que llegó a tener con el tiempo amistad con tantos exponentes de estas bandas como Locos del Ritmo, con Rebeldes del Rock, con los mismos Teen Tops, y esa fue su primera puerta de entrada hacia el rock. Incluso él marcaba como un cambio o una estación muy significativa aquella vez donde escucha por primera vez Sonámbulo de Santo y Johnny Farina. Un tema que incluso sin ser de rock, no sé si me equivoqué de repente al decirlo, pero Sonámbulo sí tenía como ese aparte, y es una rola que ha significado tanto en el tiempo, que ha significado tanto para músicos, para productores, para incluso ahora, hace poco, en una clínica de marketing, llevaron a colación el Sonámbulo de Santo y Johnny Farina. A partir de ahí, el maestro Jesús Corona empieza a voltear como a ver esa raíz de lo que se estaba haciendo aquí en México, y se encuentra con la ola inglesa, y es la que lo atrapa. Él siempre hablaba acerca de ese estilo, de esa ola inglesa que nos llegaba como referencia, y él estaba encantado de escuchar a The Beatles, de tantos exponentes de los que ahora te podías nutrir. Y hablando particularmente, siempre dijo o siempre ponderó tanto La noche de un día difícil.
Al tema de la noche de un día difícil, siempre le dio ese lugar como especial, como un lugar privilegiado para el gusto y para para nutrirse de repente del exterior. Todo acontece en los años 70 y siempre contaba con mucho gusto acerca de esa primera guitarra, una guitarra acústica, 170 pesos. 170 pesos lo remarcó siempre el maestro, que había costado. Y una particularidad que tocaba con un dedo, que al principio, y lo contaba con mucho orgullo, porque él siempre se definió como un autodidacta. Antes de los métodos, antes de las formas, antes de la teoría, él ya le sacaba sonido a la guitarra. Y así, a oído, porque incluso hasta para afinar, porque él comentaba que cuando él inició, sí tenía como esa intención de afinar porque veía que así se hacía y era difícil realmente afinar antes de los afinadores digitales, antes de los afinadores mecánicos, antes de todo eso, sí, tener una guitarra acústica y afinarla. Era toda una proeza, incluso, o sea, créanmelo, en el barrio, incluso pónganmelo aquí en los comentarios, fíjese bien, antes en el barrio, la gente que tenía una guitarra caminaba o buscaba a quien tenía la fama de poder afinarlas, de poder afinar esas guitarras, pues porque obviamente no sabíamos o no se, como que no se regaba la información de decir, pues mira, si esta cuerda la suenas al aire, te tiene que sonar igual como si sonaras esta pisando el traste número tal. Bueno, ¿qué les cuento? Antes incluso no sabíamos que se llamaban trastes y le poníamos 1000 nombres. Entonces, pónganme aquí en los comentarios si en algún momento usted sabía que se tenía que caminar y ir a buscar a alguien para afinarla, hasta que después ya por oído se iba haciendo uno a la costumbre, o sobre todo cuando ya después de tanto tiempo llegaron estos afinadores, los afinadores de vibración. Incluso ahora en el teléfono celular podemos traer un afinador, antes no. Y para Jesús Corona, así lo platicaba el maestro, decía que pues realmente no sabía, no tenía ni el menor conocimiento musical, pero hacía oído, a él le sonaba bien. A él le sonaba bien y así lo hacía. Y con un dedito empezaba a tocar, siendo siempre con tanto orgullo que lo dijo, autodidacta. Y es maravilloso, porque incluso hay una declaración que él hace con esta remembranza del proyecto que decía, es que la idea no era ser famoso, la idea era tocar bien. Y yo creo que lo logró. Y con creces. Vámonos con música de este disco de Por tu amor de Isis. Hay un tema que yo disfruto tanto, es un cover de Julis y Vampiresa de Negro. Vampiresa de Negro es uno de los temas que creo que del rock me gusta tanto, y en el momento que yo encontré esta versión de Isis quedé tan encantado como con la original. Queremos compartirla, nos vamos con música, nosotros ahora regresamos. El viernes en la noche no hay nada, solo un poco de licor. ¿A quién le importa lo que piense? La gente siempre lo ve mal. ¿A quién le importa lo que diga? Hay gente que no lo entendió. Ahora solo quiero cantar una vez más esa vieja canción.
Ya estamos de regreso. Empieza a formar una banda el maestro Jesús Corona. Y al principio, la banda lleva por nombre Electric White Blues. Con Electric White Blues se empiezan a gestar tantos temas, pero sobre todo un estilo muy particular. Porque hablar de Jesús Corona, si era eso, era de tanto tiempo, todos los días, de estar tocando la guitarra. Yo la primera vez que vi al maestro, sí pensaba, sí tenía esa particularidad que se salía, o sea, de veras se salía de todo contexto y tenía no sé, la entrega del sonido era tan refinado, era de veras tan increíble verlo. Pero ya después lo entendías cuando se tuvo la fortuna de poder en algún momento coincidir, de platicar un poquito, de hacer un par de preguntas, cómo era tanto trabajo, cómo era tanta dedicación que se le tenía. Y platicaba que alguna vez cuando se estaba gestando esta Electric White Blues, fueron a una fiesta. Acuden como invitados a una fiesta y estaba tocando una banda ya formada, con instrumentos eléctricos. Entonces alguien entre los invitados consiguió que se pudiera dar un palomazo de Jesús Corona en el escenario. Se sube y esa es la primera vez que el maestro Jesús Corona tiene contacto con una guitarra eléctrica. Fue tal la experiencia que, aunque ya se venía planeando, inmediatamente al siguiente día la banda, la Electric White Blues, fueron a comprar sus instrumentos eléctricos. Y es tan entendible porque cuando la música te atrapa realmente pasa esto. Si son instantes, no sabes, es que no es como que tengas un guión o exista una fórmula. Es tan increíble poder tocar un instrumento, poderle sacar ese sonido, poder tener esta conexión, poder ver cómo la gente de repente mira tantas cosas al escuchar música, lo atrapa. Y así es como se empieza esta continuación de tan maravillosa historia de ir de una guitarra acústica sin nada de conocimiento, cómo se empiezan los grandes proyectos, cómo se empieza cualquier emprendimiento, así mire, de cero. Y empieza a gestarse el proyecto. Tienen esta etapa cuando van a la fiesta, se vuelve loco con el sonido de la guitarra eléctrica y ahí todo comienza a dar un giro, pero encaminado hacia un profesionalismo, una obsesión tan sana, tan válida, que se pudo consolidar. Hablando con el maestro Jesús Corona en algún momento, él tenía una admiración y siempre mencionaba entre tantas gentes que admiraba a tres personajes: al maestro Jimi Hendrix, a Randy Rhoads, tan importante y ahora lo comentamos, y a Javier Batis. Eran como estos bastiones, como estas referencias importantes hacia las guitarras. Y se enfocó tanto en el trabajo de Randy Rhoads que mucho del estilo, sí, era difícil poder tener como la raíz sin saberlo. Cuando te lo contaba y cuando tú ya habías escuchado este antecedente de la admiración de Randy Rhoads, sí era como, ahora se entienden tantas cosas, pero realmente el estilo lo pudo depurar hasta tener un estilo propio y ahora ser de este profesionalismo dedicado a un estilo que ahora ha inspirado a tanta gente a voltear a ver al estilo del maestro Jesús Corona. Incluso cuando había críticas, obviamente, una crítica es una crítica, puede ser una crítica constructiva, una crítica mala leche, donde te echan en cara tanto. Y él decía, es que, hablaba tanto de Randy Rhoads
que inmediatamente sí, a veces se le cuestionaba, y él tenía una respuesta tan contundente y tan chingona que se las comparto. Ahora, y hablando de lo grande que es el mundo, y incluso ahora tiene más peso la declaración por la inmediatez de las redes sociales, de los canales digitales, de la distribución tan masiva que se hace. ¿Quién puede ser original? Creo que ya todo está inventado. El matiz, estos diferentes matices, estos tiempos, estos silencios, estas letras, tantas cosas que sí se le pueden hacer. Pero cuando nos vamos a una crítica estructural de cualquier proyecto en cualquier ámbito, o sea, créame, que hoy parece que ya todo está inventado. Y el maestro así lo decía. Y gracias a ese entender de qué va la vida, pues puedo llegar a tantas cosas y tantas satisfacciones que obviamente solamente el trabajo te dan. Hace rato les comentaba, y él lo decía así, le daba tanto gusto decirlo, cuando hablaba de Javier Batis. Y era un maestro, y el estilo, y esa curva de tiempo que tanto a Batis le costó y que lo hacía ver tan sencillo. Hace poquito hicimos una recomendación y se acuerdan que cuando hablábamos del maestro Javier Batis decíamos de ese método que decía que para tocar bien era jugar con todas las notas de una escala pentatónica en una línea de bajo de un blues. Entonces, o sea, si se conjugaban tantas cosas, bueno, tengo primero que conocer la escala pentatónica y después cómo las metes todas para jugar en una interpretación, en una improvisación. Y así, mire, así con ese conocimiento y con esa certeza y con ese poder conjugar, digamos conjugar más que jugar, yo creo que sería como que ir conjugando toda esta parte, era como lo hacías. Esa admiración que sentía el maestro Jesús Corona alguna vez fue, no sé si retribuida por la vida o de repente la vida, mira esas sorpresas tan ricas que nos da, que en algún momento Jesús Corona fue productor de uno de los discos de Javier Batis y lo hacía con tanto gusto y siempre lo ponderó por ahí, siempre comentaba tantas cosas y lo decía con un entusiasmo bárbaro, que era imposible de repente no emocionarte al ver el resultado. Tanto trabajo, tantas cosas. Con Isis recordaba aquellas tocadas, incluso hablando de profesionalismo, sin demeritar, ojo, sin demeritar, no es como... porque obviamente no podríamos hoy descontextualizar o sea, alguna declaración y yo creo que la gente podría sí darle un sentido más allá a lo que decía. Se empiezan a presentar, se empieza a tener mucho trabajo, pero el maestro Jesús Corona consideraba como la primer tocada oficial del proyecto de Isis, una tocada en el auditorio de CEU a beneficio de Olaf Bautista, el bajista, sí, Olaf, bajista de Canet Head. Esa primer tocada para él era esta representación de ese arranque del proyecto. Y de ahí se vino, mire, una infinidad bárbara de trabajo. Vámonos con otro tema. Esto es Cada rosa una espina. Este tema originalmente es de Poison y para el disco tuvieron a bien integrarlo. Por eso les decía que este disco tenía como esa doble intención que para mí se me hace maravillosa porque podrías ver cómo sonaba. Bien hecho, con un tremendo trabajo detrás a cargo de nuestro rock nacional, del disco Isis, Por tu amor, cada rosa una espina. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos.
Ambos estamos tristes al anochecer, aunque los dos estemos juntos, nada creo que es igual. Por dentro estamos lejos, lo ves a gran distancia de aquí. No quiero lastimarte, no quiero verte llorar, porque rosas con espinas son como cada noche su final, como un pájaro canta esa triste canción. Rosas con espinas son rosas. Escuché esa canción en el radio, escuché al locutor hablar cuando algo viene y fácil se va, pero quiero amarte, lo sabes, como nunca lo he podido hacer. Sé que voy a extrañarte ahora, tengo que partir porque sé que rosas con espinas son como cada noche su final, como un pájaro canta esa triste canción. Rosas con espinas son, aunque no pueda comprender, puedo sentir todavía el dolor. Nada más puedo decir porque ahora me iré. Sé que no puedo decir que el amor nos encontrará, sabiendo lo que buscamos, esperando a quien amar. Y ahora ambos lo haremos, con nuestras alas a volar al fin. No quiero lastimarte más, sabes que lo siento, porque sé rosas con espinas son como cada noche su final, como un pájaro canta esa triste canción. Rosas con espinas son. Obviamente, hablar del proyecto de Isis, tenemos que hacer también una mención muy especial a Fabiola Paz. Yo creo que es una de las voces más representativas, no solo del proyecto, sino de nuestro rock nacional. En una escena donde, créamelo, que si hacemos como una visión muy periférica, no está con la tendencia hacia los cantantes
hombres. Yo creo que sí se ha tenido la fortuna de que muchas mujeres han estado al frente de proyectos, han estado con instrumentos, han estado con producción, han estado con mil cosas sumergidas dentro de tantos proyectos tan representativos, tantos proyectos emergentes de repente, tantos proyectos que sí se ha podido gestar como esta mixtura entre tener una visión totalmente enfocada desde la perspectiva de un hombre a la aportación invaluable que puede tener una mujer. Uno de esos proyectos es Isis, porque incluso muchas veces se ponderaba, y de verdad se los digo con mucho gusto, cuando decían en los flyers, o se tenía una presentación y decían Isis con Fabiola Paz. O sea, sí, era un plus maravilloso que se le daba, porque la voz en algún momento de la historia, yo creo que sí fue como una de las voces más potentes de nuestro rock nacional, y con tantas tan significativas y para tantos estilos. Y créame lo que en alguna etapa se podía ver como este cruce de caminos, y podíamos ver una Kenny, y podíamos ver una Fabiola Paz, una Sagrario Bello, y incluso una Cecilia Toussaint, y una Rita Guerrero. Y eran tan fuertes, eran de veras, eran tan enormes, que cómo no mencionarlos y cómo no poder decir que nuestras mujeres en el rock han sido tan grandes y tan con esos aportes que detuvieron el tiempo y quedaron así, mira, grabadas para la historia. Fabiola Paz desde muy temprano empezó a tener como esta afición por el canto. Ella por palabras mismas de Fabiola Paz, buscaba cualquier oportunidad, cualquier momento que se prestara para poder cantar, para poder entonar, mire, la canción así que fuera. Y viniendo de una familia que ya tenía ese gusto por la música de rock, comentaba que la raíz, a propósito de mucha música de Beatles, de mucha música de Creedence, pero pasa algo en el tiempo, igual como en estos cambios generacionales de esa niñez donde te vas nutriendo de la música sin saberlo, a propósito de los juegos en casa, de las horas en casa, con las tareas tan cotidianas como la comida, la tarea, los juegos, pero detrás siempre existe un soundtrack, cosa que, si me lo permite, parece que hoy se está perdiendo. Hoy hay tanta lejanía con esta ambientación, porque parece que ahora ya cada quien tiene su gusto individual, ahí hay un playlist para todos, y se empiezan a romper estos esquemas de una distribución o como una culturización a propósito de estas influencias que podemos tener, porque parece hasta ahora que muchas de las influencias de los músicos pues eran parte del acervo que los papás te iban pasando, porque estabas jugando y detrás tenías a una Sonora Matancera, porque te ibas a sentar a comer y de repente ponían a alguien por ahí a Santo y Johnny Farina. Y de repente ibas a dormir y a lo mejor se escuchaba por ahí algo del regional mexicano, escuchabas a Pedro Infante o con aquella radio tan maravillosa. En este caso, al pasar a la adolescencia, igual, este rock empieza a ser mella en el gusto, y ella hablaba de esa influencia de un Deep Purple, de un Led Zeppelin, por supuesto de Janis Joplin, y lo entendemos tanto, y así fue. Incluso ella comentaba que ahí a principios de los 80s que empieza a tener el acercamiento con Isis, porque hubo una audición por ahí, y cuando ella audiciona para quedar en la voz del proyecto, preparan 3 canciones. Se preparan 3 canciones, había algunas personas más que también estaban interesadas en formar parte de Isis. En la voz se queda Fabiola. A los 15 días ya estaba tocando en vivo los sets completos de la banda, que también esa dedicación, ese de repente encajar con
con ese golpe tan certero, pues es algo de lo que ahora podemos entender porque la historia los ha arropado y les ha otorgado ese lugarcito en el tiempo que se merecen tanto. Y vinieron tantas presentaciones, tanta televisión, tanto radio, que nadie podía ser ajeno a saber que había un proyecto que, aunque se estaba gestando, ya tenía los arrestos suficientes para poder tener un lugar en la historia. Vámonos con música. Esta es una rola que me encanta, a mí que me encanta, y la versión que tiene Isis a mí. Por eso este disco lo disfruto tanto. Esto es La Granja de ZZ Top. Es un original de la banda de ZZ Top y con una versión maravillosa de Isis. Vámonos con música. Nosotros ahora regresamos. No aguanto más. Quiero salir de aquí. Lo digo una y otra vez. Dime si quieres venir, pero si dices que no, entonces me voy. Quédate y disfruta lo que hay aquí, siempre corriendo a donde irás. ¡Vamos! A la granja me voy. Quiero respirar. Si me extrañas, nena, ya me encontrarás. A la granja me voy. A la granja me voy. En la montaña estaré mejor. Ya estamos de regreso. Yo siempre he pensado que después de tanto tiempo y tanto perseverar, si puedes alcanzar un estilo diferente en cualquier ámbito de la vida. El maestro Jesús Corona, particularmente, sí tenía un estilo único. Y ese estilo obviamente permeaba a todas las aristas importantes de la vida misma. ¿Qué tanto le tendríamos que agradecer al maestro Jesús Corona que por hoy tengamos un exponente bárbaro en la batería como Elohim Corona? Él lo acompañó durante mucho tiempo con la banda y con tantos proyectos por ahí, con tantos proyectos tan diferentes, tan diversos, tan interesantes. Y se podría decir tanto de Elohim
pero yo creo que sí siempre detrás estuvo ese ejemplo bárbaro del maestro Jesús Corona. A mí me encanta ese disfrute que se tiene ver a Elohim tocando la batería. Y es que de veras no puedo hablar del maestro Jesús Corona sin tener esta referencia, porque así como nosotros hablábamos de esa anécdota que él contaba con tanta emoción y decía, es que mi primer guitarra, me compré una guitarra de palo, me costó 170 pesos y la tocaba yo con un dedo. Y para afinarla, pues no supe, y durante mucho tiempo pues no supe. A mí me sonaba bien, le apretaba y sonaba. Y así se crearon tantas cosas, tantos riffs, tantos estilos. Se habla de Randy Rhoads, pero obviamente en esa creciente, en esa vida que va ahí en el camino, así miren, en el camino de la vida misma de Elohim, o sea, ver eso, ver la dedicación del Maestro Jesús, pues de alguna forma, pues le encuentra ese gusto a la batería. Y hoy tenemos un baterista tan grande. Incluso, fíjese que haciendo esa mancuerna, tanto tiempo con Isis, aquí en la casa, y se lo comento de veras, con toda la emoción de compartírselo, muchos de los discos, de discos de veras que son tan representativos de nuestro rock nacional, detrás está la batería de Elohim, detrás está ese estilo, y es a veces por eso que nos da tanta tristeza que ya no se pueda difundir como que esa información, que ya la distribución, o sea, créanme, me encanta la distribución digital. Obviamente pues es parte también de nuestro trabajo, obviamente lo vemos todos los días y lo disfrutamos tanto, lo respetamos tanto y lo admiramos tanto, pero siempre la otra parte, hay una partecita ahí de mí que la información se está perdiendo, y es que hay unos músicos tan maravillosos, hay una gente que ha creado estudios de grabación tan increíbles, y hay tanta gente que le ha dedicado la vida misma a esta industria de la música para que de repente todo se reduzca a un título en una lista de reproducción. Haciendo esta mancuerna tan increíble, Jesús Corona con el maestro Elohim, lograban tantas cosas, y créanme que son dignas de compartir. Durante muchos años y en muchas etapas fueron músicos de Gloria Trevi. Y déjeme contarle, porque hace poco asistí a un musical, a ver teatro musical. Y hay una puesta en escena que es mucha música de los 80s. Y siempre he pensado, y es algo que me compartió alguna vez, y es tan cierto, Manolo Romero de la Matatena algún día me dijo que las señoras que escuchan música y tenían este gusto por escuchar estas orquestaciones de los 80s y aquellas que competían en la OTI, y escuchar a José José, y escuchar a Emanuel, y escuchar a tantos de estos artistas, se habían convertido en un público tan exigente que a veces decíamos, jugando, que cuando tuviéramos la aceptación de este público, de este sector del público, y lo digo con todo respeto, cuando teníamos la aceptación de estas señoras que estaban acostumbradas a escuchar este tipo de música, eran tan exigentes que era una forma de medirnos. El escuchar un musical o el escuchar estos conciertos que tienen estos grupos o estos cantantes de pop, de música pop, y no lo digo por Rosa o por Fresa, sino de música tan popular, de música que tiene una difusión pero de una manera exponencial increíble, que de repente se vuelven monstruos. Detrás de eso hay una orquestación increíble. Póngame aquí en los comentarios si usted se ha acercado a ver algún concierto donde de repente hay un artista que por ser pop o por ser de algo que no tiene nada que ver con nuestro rock nacional, los ha sorprendido tanto como a mí. Jesús Corona y Elohim Corona participaron de tantas veces de estos conciertos que realmente, para la historia y para la trascendencia de alguien como Gloria Trevi, quedaron ahí y que le ayudaron a gestar esta carrera tan impresionante que hoy parece que tiene. Ahí detrás estaban nuestros músicos,
nuestro maestro Jesús Corona, nuestro Elohim Corona. Ahí estaban y ellos ayudaron a gestar todo esto. ¿Por qué? A propósito de lo que le estamos contando, de esta dedicación, de este trabajo, de este decir, o sea, dale la batería y dale 2 baquetas y vas a ver que te va a sorprender. Y de eso se trata. Queremos cerrar ahora con Por tu amor. El tema de Por tu amor ha trascendido tanto y ha atravesado y quedado en el gusto de tantos géneros, de tanto tiempo, de tantas edades. E incluso hay una declaración que sí les quiero compartir que a mí me encanta, porque decía el maestro Jesús Corona: primero tocas para ti, para tocar o para llegar a algo grande, como para este escalón sublime de la música, primero tocas para ti. Y los temas profundos, estos temas profundos de palabras del maestro Jesús Corona, no le importan tanto a la gente. Obviamente hay un sector del público que sí está interesado en esta profundidad de las letras y en este misticismo que de repente guardan. El maestro aseguraba que de repente no podían ser como tan de distribución masiva. Y la gente quería escuchar amor y desamor. Y tenía tantos comentarios acerca de Por tu amor que obviamente la música nos ha enseñado que de repente no sabemos nada. Porque hay temas que han sido colocados en el gusto del público que tienen tantas historias que se colaron en el disco, que esa canción no iba a quedar, que esa canción la metieron en el track 5 porque como que estaban contando una historia y faltaba un eslabón. Y el músico o el proyecto mismo tuvo que hacer ese enlace, pero no le apostaban. Es ahí donde les digo que de repente la vida y la música misma te enseña que no sabes nada. Porque ese enlace, ese eslabón que tú pusiste como para atar una historia de otra y no le apostabas tanto, es la que trasciende y es la que se gana la eternidad de la eternidad de la eternidad. Por tu amor es un tema maravilloso que se ha ido llevando. Y yo sí me preguntaba, bueno, yo a veces decía, o sea, es que escuchar de repente algún concepto tan de estos característicos y unos solos tan llevados y tanto tiempo que podías estarlo escuchando y una complejidad tan maravillosa a Por tu amor y entender de repente que así había sido parte misma de la misma historia. Es de estas sorpresas que a mí me encantan de la música. Por tu amor, de Isis. Es el homónimo a el disco que hoy te quiero recomendar. Y no te lo puedes perder. Aquí está en la casa, en Discos y Cintas Denver. Ya sabes, si tú lo quieres, hay un perfil en Facebook que se llama Ventas Denver. Ahí lo puedes pedir o personalmente con tu servidor. El maestro Jesús Corona partió de repente. Partió de repente y nos ha dejado un legado increíble que yo solamente podría traducir en trabajo y perseverancia. Esa exigencia que se debe tener a sí mismo para poder alcanzar el éxito. Yo me despido y nos vemos aquí la próxima semana en el Camino del Rol. Los dejamos con música Por tu amor de Isis. Nos vemos aquí en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah!